Muy buenas noches para todos y todas. Estamos muy contentos de estar aquí inaugurando la cuarta temporada del Gran Desconocido. Es para la comunidad Corún un verdadero honor llevar a sus dispositivos electrónicos la obra del Espíritu Santo en la vida de tantas personas, en las comunidades, en nuestra Santa Iglesia Católica. Y bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy domingo 8 de la noche, sabemos que muchos van a ver el programa después, pero el Espíritu Santo hace y está en la historia y en el tiempo y etcétera. Hoy con un invitado muy especial, él es el padre Marius Maca y es de verdad un honor para esta comunidad tenerlo con nosotros, es un honor poder contar su historia directamente desde su voz. Hago un gran paréntesis acá y es que nuestro hermano Lorenzo, por motivos ajenos a su voluntad, no va a estar presente en varios episodios del Gran Desconocido, pero pronto va a regresar. Entonces, Lorenzo, te enviamos un fuerte abrazo y ahora sí, Padre Marius, bienvenido al Gran Desconocido. Will, muchas gracias. Es de verdad una alegría muy grande para mí tenerlos aquí en esta casa, Casa Vicente Palotti, donde ejercemos nuestra labor apostólica, donde nos encontramos en tantas consejerías espirituales y llevamos la formación de los laicos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, padre, es de verdad un honor. Y bueno, la primera pregunta casi que obligada acá en el Gran Desconocido es, padre, cuéntanos tu primera experiencia con el Espíritu Santo. La primera experiencia con el Espíritu Santo, exactamente con los carismas, con la efusión del Espíritu Santo, se realiza cuando estoy en una comunidad juvenil. Esta comunidad juvenil fue formada a raíz de un proyecto que se realiza en mi pueblo. Después del año 89, nosotros tenemos esta gran oportunidad de tener un espacio para todos los jóvenes del pueblo, porque un templo abandonado, un templo que muchas veces nos preguntamos ¿para qué va a servir? Empieza a congregar a los jóvenes. El obispo nombra a un sacerdote que se queda de rector de este templo en el centro de mi pueblo, un templo con secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Congrega a los jóvenes de varios carismas y empezamos a asistir a la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, el padre Enrique, el encargado, expone el Santísimo, se crean varios ministerios de música, varios ministerios en torno de esta comunidad que congrega más o menos 400 jóvenes. Y lo curioso que empezamos la adoración eucarística, la alabanza, y paso a paso, poco a poco, se despiertan los carismas. El padre Enrique no es de la renovación carismática, no nos explica la experiencia. Nosotros nos sorprendemos porque se escucha la oración en lenguas, a veces se escuchaba también la palabra de conocimiento, la profecía. Entonces fue en mi pueblo en el año más o menos 92, 93 que empiezo el camino de la efusión del Espíritu Santo después de una trayectoria tradicional en la iglesia. Fue la primera experiencia. Padre, entonces se puede decir que ustedes vivieron una suerte de Pentecostés, que estaban como en una especie de aposento alto. Sí. Y aquí lo realmente interesante es que ninguno tenía un conocimiento per se de lo que es la persona del Espíritu Santo, sobre todo de sus carismas, de sus dones. Es algo así parecido a lo que vivió el soldado romano Cornelius, a excepción de que todos ustedes ya estaban bautizados. Entonces, después de esta gran experiencia, Padre, cuéntanos, ¿cómo sientes tú ese llamado a conocerlo más? Ciertamente ahí todos tuvieron una experiencia mística, algo sobrenatural, y es muy importante recalcar que la obra del Espíritu Santo trasciende lo físico también, ¿no? Y no estoy diciendo acá pues que hay que caricaturizar el ejercicio de sentirlo, que su piel rosuda a veces se manifiesta, como dice Daniel, el libro de Daniel, que he aquí que sentí un fuerte calor que vino sobre mí y me hizo temblar sobre las palmas de mis manos y sobre las rodillas, sobre mis pies. Entonces el Espíritu Santo también ciertamente se nos manifiesta de manera sobrenatural, y he aquí que a un montón de jóvenes que no tenían experiencia de fe, no tenían conocimiento inclusive de lo que es la renovación, tuvieron todas estas experiencias. Entonces es interesante, Padre, que yo sé que este programa lo están viendo muchas personas que aún no han tenido esa experiencia. Es interesante también desde
lo teológico, desde lo vivencial, desde la experiencia personal, contar cómo puede el Espíritu Santo también manifestarse con estos dones y con estos carismas en un montón de personas que lo están buscando. Sí, finalmente nosotros recibimos la efusión del Espíritu Santo después de haber vivido la conversión, el deseo de cambiar la vida, de acercarnos a Cristo. Entonces vemos que el Señor obra como dice el Cántico de los Ángeles, la gente de buena voluntad, el deseo de acercarnos a Dios con la sinceridad, provoca la efusión del Espíritu Santo. Y muchos hoy en día, yo creo que es una discusión que se abre entre los católicos, cómo entender la efusión del Espíritu Santo. Muchas veces se utiliza la palabra el bautismo en el Espíritu Santo, pero desde lo espiritual y desde lo teológico se inclina más hacia la palabra efusión para no confundirlo con el bautismo sacramental. Y finalmente la gracia es una gracia, la gracia de la efusión del Espíritu Santo es una gracia palpable. Esta gracia no es de salvación, sino de sabor. Entonces es la gracia actual que manifiesta la alegría y el amor de la salvación. Como dice el Salmo 50, devuélveme, Señor, la alegría de la salvación. Entonces puede ser que sea salvo, convertido, una persona con la gracia santificante, la persona que se confiesa frecuentemente, pero todavía no estoy experimentando, por ejemplo, el amor tan palpable, lo que tú, Will, dices, ¿no? Que se manifiesta a través de un sentimiento, a través de una convicción, a través de una manifestación incluso corporal. El sabor del amor tan cercano, el amor que yo percibo en mi corazón, que me lleva a la convicción. Porque hay mucho católico que sabe tanto de Dios, incluso tantos pasan por los cursos bíblicos y tienen un montón de información. Pero, ¿cuál es el problema? El problema siempre es con nuestra convicción, con la entrega, con la dedicación, con el fervor. Y eso es lo que provoca la efusión del Espíritu Santo, haciendo la experiencia de Dios tan palpable, tan visible y tan cercana. Sí, padre, y también me parece importante recalcar que, como lo dije hace poco, se puede llegar a caricaturizar, esta experiencia, porque muchos terminan exagerando. Entonces, ¿cómo entrar a discernir cuándo viene el mismo espíritu, lo que estamos sintiendo, lo que se está viviendo en una congregación, y cuándo es realmente humanismo neto? ¿Cómo entrar en ese discernimiento tangible, palpable? Porque ciertamente dijo Jesús, vendrán tiempos en que se me orará en espíritu y en verdad. Y podemos decir que en espíritu porque entramos en lo sobrenatural. Se percibe la sobrenaturalidad de manera tal que se hace física. ¿Cómo discernir esa parte? Hay personas que, lo tengo que decir, terminan caricaturizando la fe y por consiguiente dando un testimonio errático. Algo que me parece importante es, tocando este tema, es nuestro lenguaje. Empezando por esta parte del lenguaje, cómo nos expresamos hablando del Espíritu Santo. Hemos pasado dentro de la renovación carismática de hablar de nuestro sentir a mencionar la palabra experimentar. Es lo primero. Porque hemos visto que muchas veces la gente hablando del sentir del Espíritu Santo estaban esperando los sentimientos, lo emocional. Últimamente hemos visto que dentro de los líderes y servidores de la corriente de gracia, que es la renovación carismática, se menciona la palabra experimentar. Entonces las personas dicen, yo experimento la efusión del Espíritu Santo, yo experimento la presencia del poder de lo alto. La primera forma como uno puede empezar a discernir la experiencia del Espíritu Santo es ver que el Espíritu Santo, cuando actúa a través de una paz, un decoro, una armonía. Entonces, cuando vemos las reacciones espirituales durante una oración de efusión, una oración de alabanza, tenemos que tener en cuenta que no puede haber una experiencia del Espíritu Santo en las personas que reaccionan de una manera violenta, exagerada y extraña. No es el Espíritu Santo. Yo puedo llorar, yo puedo tener el descanso en el Espíritu Santo,
experimentando el poder del Espíritu de Dios, yo puedo temblar. Pero si se pasa el límite hacia lo extraño, raro, no es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero sería eso. Puede ser que yo quiera expresarlo de manera efusiva, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿qué hago con esta primera experiencia? Porque sí es cierto que cuando llega el Espíritu Santo, Él utiliza lo humano, así como Cristo cuando se encarna utiliza lo humano. Pero la pregunta es luego, ¿qué hago con eso? Porque puedo apagar el Espíritu Santo de manera muy abrupta. Entonces, listo, yo estoy en un momento de adoración, alabanza, yo levanto mis manos, yo canto con efusividad, y luego, ¿qué hago con esto? Si detrás de este primer impulso, como una chispa, no aparece el fuego que arde continuamente, es decir, algo que se pueda manifestar a través de las virtudes, una vida constante de gracia, una vida constante de salvación, de santidad, la vida sacramental, entonces puede ser que yo haya tenido una experiencia espiritual en el amor de Dios, pero puede ser que la haya apagado. Pero yo pienso que lo primero es mirar las manifestaciones extrañas que se pueden dar para que no las consideremos, como suele pasar en muchas corrientes protestantes evangelicales, que de una vez el pastor dice es el Espíritu Santo, como pasa a veces en las congregaciones grandes donde la gente grita, se retuerce, ¿verdad? Se tira al piso y uno dice, ¿es o no es el Espíritu Santo? Yo considero que no es. Incluso lo experimento también en la consejería espiritual, cuando llegan las personas y a veces de inmediato dicen, yo tengo una efusión del Espíritu Santo, pero la manifestación no lo demuestra. Así es muy interesante todo lo que nos cuentas, Padre, y yo sé que da luz a muchas personas que probablemente experimentan esto en sus comunidades. Es importantísimo entrar a discernir qué es del Espíritu y qué tanto es la excitación de los sentidos de las personas. Puede ser un tema psicológico, también, una claro, necesidad de sacar a flote lo que... Puede ser incluso también la manera como se lleva el encuentro. Exacto. Porque si empieza el líder que está responsable por la oración, empieza a utilizar, porque se puede también dar una cierta manipulación lingüística, entrando una media hipnosis, entonces se puede dar una reacción totalmente humana. Pero puede ser que dentro del encuentro, la manifestación humana sirva para la presencia del Espíritu Santo. Claro, como dice el apóstol, que el Espíritu Santo toma sus propias decisiones también y se vale. Bueno, Padre, volvamos a tu historia de fe, de vida. Luego de este gran encuentro, de esta manera de acariciar los carismas y los dones del Espíritu Santo, ¿cómo sigue Marius? ¿Cómo empieza ciertamente un camino de fe? ¿Cómo siente la vocación? ¿Cómo siente ese llamado hacia el sacerdocio? Yo estaba buscando dentro de mi discernimiento el camino que Dios me mostraba, porque yo estaba como con una cierta lucha. Ya se empieza a despertar un deseo de servir al Señor. El conflicto, por ejemplo, que se empieza con mi exnovia, porque yo estoy con una muchacha y tenemos un noviazgo. Entonces yo estoy diciendo, bueno, y ahora se despierta en mí cada vez más un deseo de ser presbítero, entonces tengo que tomar decisiones. Entonces mi exnovia empieza a ver que yo estoy buscando el camino del Señor y me pregunta directamente, veo que quieres tomar otro camino, veo que quieres buscar el sacerdocio. Entonces es un conflicto que se despierta en mí, pero yo estoy pidiendo a Dios una luz para tomar la mejor decisión. Entonces en esta búsqueda llega un sacerdote diocesano, el padre Tadeo, que había estado por muchos años evangelizando en Perú, y durante unas de las vacaciones que tengo antes de tomar la decisión final, terminando el bachillerato, él empieza a involucrarnos en el tema
de las misiones, de evangelizar fuera de las parroquias, de dirigir grupos de evangelización, y es lo que me marca mucho a mí. Yo de golpe entro al seminario diocesano, pero siempre con este deseo de vivir la comunidad y no trabajar en la parroquia, sino apoyar a los grupos de laicos, especialmente a los grupos de la renovación carismática. Y es mi gran conflicto porque ya empiezo los estudios en uno de los seminarios diocesanos, pero me inquieta mucho el tema de la evangelización fuera de Polonia y no tanto en la parroquia. Y ocurre algo que me parece muy interesante porque en mi curso hay dos compañeros míos que tienen un enfoque carismático, y durante una de las oraciones empezamos a decir, ¿y por qué no aprovechamos una oportunidad y no hablamos con el rector del seminario para proponerle el seminario de vida nueva para todos los seminaristas? Porque yo también lo veía como una oportunidad de encontrar el camino. Entonces hablamos con el rector del seminario y él nos dice, claro, listo, lo que nos sorprende totalmente. Listo, hagamos el seminario de vida nueva bajo ciertas condiciones. Y yo quiero poner la más importante, que los predicadores del seminario de vida nueva para los seminaristas no sean de nuestro gremio, no sean del seminario, sino de afuera. Porque eso hace que los muchachos se abran y tengan una sinceridad en el encuentro de oración. Y así es. Me acuerdo que los tres pasábamos unas horas largas de noche en el oratorio, eso ya fuera del permiso del rector del seminario, orando por el evento del seminario, y en el evento participan 80 seminaristas. 80 seminaristas participando en el seminario de vida nueva, que tiene un encuentro general, semanal, y todos los días en coinonías nos encontrábamos para meditar la palabra y compartir nuestra experiencia. Fue algo maravilloso, yo lo recuerdo de verdad con mucha alegría, porque nos marcó a todos. El fruto del seminario de vida nueva para mí fue una decisión de salir del seminario diocesano y buscar una comunidad. Pero el rector, como me veía muy ansioso, me veía como muy decidido, dijo, hagamos otra pausa y te propongo para que trabajes como catequista en una de las parroquias cercanas al seminario y que tengas todavía estos 9 meses para tomar la decisión bien. Entonces yo empiezo a trabajar en una parroquia en un monte, una montaña alta, cerca de un bosque, un lugar pintoresco, una parroquia pequeñita, pero con mucho fervor pastoral. Y es donde tomo la decisión de buscar la comunidad palotina, sobre todo porque me llamó mucho la atención el carisma palotino, que combinaba muy bien con mi experiencia personal del Espíritu Santo y con lo que San Vicente Pallotti, el fundador de la comunidad, proponía a los sacerdotes y a los laicos. Y así se empieza mi camino. Entro a la comunidad palotina en el año 97, empezando mi noviciado y el tiempo de formación. Entonces se puede decir que tu llamado fue a las personas, a servir a la gente, no estar en un lugar puntualmente. Sí se puede decir que fue eso, porque nosotros cuando teníamos la experiencia en mi pueblo con el sacerdote encargado de la pastoral juvenil, lo que veíamos en él era una cercanía con la gente. Entonces la pastoral que se llevaba obviamente con un montón de gente, finalmente terminaba siendo una pastoral personalizada. Lo que yo creo que es un llamado para el tiempo de hoy. Tan curioso porque encaja mucho con el tema post-pandémico, si se puede decirlo, donde las personas, más que un encuentro multi de miles de personas, necesitan un encuentro personal, donde pueden confrontar sus preguntas, sus deseos. Y para mí también todo ese camino que yo transcurrí para buscar la respuesta, yo lo apoyé mucho en la consejería espiritual. También aparecen los retiros ignacianos, muy curioso porque esto no pasa acá en América Latina, pero la renovación carismática de Polonia tenía muchos momentos cuando
usábamos la espiritualidad católica en general, integral, con todos los enfoques, por ejemplo, San Juan de la Cruz, San Benito, San Ignacio de Loyola, para complementar la experiencia de la efusión del Espíritu Santo. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, los retiros ignacianos. Y la mayoría de los servidores y líderes de la Renovación Carismática de Polonia, en ese entonces, pasaba por los retiros ignacianos, de 2 o 3 semanas ignacianas, encerrados. Entonces, eso también me marcó a mí mucho, porque yo descubrí la importancia de la pastoral personalizada y especialmente la dirección espiritual, que a mí me ayudó mucho a descubrir la vocación. Y yo creo que sí, en este momento sí, el enfoque nuestro acá en la Casa Vicente Palotti, en Medellín, es la consejería espiritual. Si tuviéramos 3 o 5 o 10 sacerdotes con una capacidad de recibir 20 personas diariamente, yo pienso que tendríamos el trabajo full en este momento. Bendito Dios, Padre. Padre, bueno, llegas al seminario, definitivamente te haces sacerdote y para muchos de los que están viendo este programa, ciertamente se nos hizo y a otras personas se les hace paisaje la Eucaristía. Yo puedo decir que el catolicismo actual en cierto modo está padeciendo por algo, por una suerte de crisis. Y es que cada vez vemos que a las parroquias acuden menos jóvenes en algunas partes, pero es porque quizás se hace a un lado el gran misterio que se vive en el ejercicio de consagrar, de comer el pan, de gustar a Jesús. Padre, cuéntanos tu experiencia en la primera consagración que hiciste y de paso, si puedes, nos das una especie de catequesis conforme a esta teología de los sacramentos, el gran misterio que se vivía ahí, porque, insisto, se hace paisaje, Padre, y es necesario nosotros ir a la raíz de lo que está sucediendo en el altar del sacrificio, qué está pasando en ese espacio, Padre. Sí, es cierto que de cierta manera, últimamente, dentro de la celebración de la Eucaristía, se ha perdido la parte mística, la parte contemplativa, la parte de la celebración. Entonces, cuando estamos entrando a la celebración eucarística, muchos tienen una percepción de estar en un evento social muy hablado, no celebrado sino hablado. Entonces se pierde la parte mística de la Eucaristía que llama tanto. Me parece muy curioso que cuando observamos el perfil de las comunidades tradicionales, que incluso muchas celebran en latín, no todas, vemos la cantidad de jóvenes. Entonces uno dice, ¿por qué están ahí donde se maneja una misa larga, una misa en latín? ¿Qué es lo que les llama la atención? Yo creo que tiene que haber un límite en nuestra celebración eucarística que marca lo sagrado, para no imponer tantas cosas, imponer muchas veces a la fuerza, imponer tantas cosas del mundo en la celebración eucarística, donde se pierde el misterio. Es lo primero. Lo otro, la celebración sin afán, sabiendo que estamos palpando no simplemente una hostia, sino el cuerpo de Cristo. También la forma como el sacerdote celebra la Eucaristía tiene mucha importancia. Yo puedo ser un actor en la celebración eucarística, ¿sí? Incluso utilizar los medios humanos para atraer a los jóvenes, por ejemplo, tirar chistes, ¿sí? Empezar a danzar, ¿sí? Empezar a introducir algunos elementos novedosos en la Eucaristía, cambiar el orden de la Eucaristía, diciendo que no, hay que cambiarlo porque ya es tan aburrido todo. Y fíjate que eso no atrae a los jóvenes, o atrae a los jóvenes por un momento, pero no los mantiene en la presencia eucarística. Entonces yo creo que si el sacerdote celebra la Eucaristía dándole importancia a Jesucristo, con todo lo místico que hay, con una buena predicación y una música, ¿no? La música es muy importante. Entonces, que todo encaja, todo forma parte de una armonía, eso atrae mucho a los jóvenes.
Y creo que el tema de los sacramentos es supremamente importante. Yo a veces pregunto a los servidores, por ejemplo, si frecuentan la Eucaristía, si hacen el uso generoso de la confesión. Y es parte de esta armonía que vivimos a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque a través de los sacramentos se transmite el Espíritu Santo. Si yo comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo, yo recibo el Espíritu Santo. Si yo pido perdón por mis pecados en el sacramento, se me da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente llega, como dicen algunos, porque yo pido al Padre. Es cierto que Jesús dice que el Padre no niega su Espíritu a los que se lo piden, pero no es la única manera como yo recibo la efusión. Hay mucha gente que al recibir la comunión experimenta una efusión del Espíritu Santo con su gracia, con sus carismas, con sus dones. Entonces el tema sacramental es muy importante. Yo creo que, y eso lo hemos hablado mucho con los sacerdotes, que cuando se habla de la nueva evangelización, se da a entender a algunos que la misa es algo adicional, es algo después que llega más adelante. Concentrémonos en la predicación. No hay problema que prediquemos. Pero junto con la predicación va el sacramento. Por ejemplo, Pedro, el día de Pentecostés, predica. Y luego la multitud, y es una multitud que se acerca a Cristo, dice, ¿qué tenemos que hacer? Pedro no dice, te invitamos a una predicación con poder en una semana. No, dice, tienen que bautizarse, recibir un sacramento. Y luego, ¿qué dice el libro de los Hechos? Que la primera comunidad permanecía en la fracción del pan. Permanecía, es decir, celebraba cada domingo la Eucaristía, como parte de esta efusión del Espíritu Santo que se empieza el día de Pentecostés. Entonces, yo pienso que hay una gran sabiduría en los textos bíblicos que podemos aprovechar hoy en día, también dar un lugar importante a los sacramentos. Bien, Padre, eso que nos cuentas. Padre, háblanos de la gracia santificante. La gracia que se recupera en el segundo bautismo, como dice la Iglesia, que es el sacramento de la reconciliación. Sí, me gusta mucho que nosotros podamos en esta época volver un poquito al lenguaje de la Iglesia, porque hoy en día uno encuentra más fácil un libro que es pura paja, de una teología moderna, que es vacía y se olvida de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos, que, por ejemplo, nuestros hermanos bizantinos recuerdan, citan muy frecuentemente y se alimentan. Y esta gracia santificante que nosotros recibimos, o recuperamos más bien, en la confesión sacramental, es un gran regalo de parte de Dios. Es la gracia de la salvación, Y fuera de eso, recibimos, como dice la Iglesia, los 7 dones del Espíritu Santo. La enseñanza de la Iglesia hace una gran diferencia entre los dones y los carismas. Los dones del Espíritu Santo siempre llegan los 7. Yo a veces, pues, hablando con algunos, digo que hay un 8º don del Espíritu Santo, que es la astucia, ¿no? Pero es por chiste. Pero los 7 dones van ligados con la gracia santificante que yo recibo cuando pido perdón por mis pecados. Y estos 7 dones son las herramientas que me ayudan a utilizar mi salvación. ¿Por qué? Yo puedo, por ejemplo, tener la gracia santificante y no saber usarla. Yo puedo tener una guitarra en mi habitación, pero no saber tocarla. Tener una camioneta súper lujosa y no tener el pase ni las llaves de ella. Entonces, el hecho de tenerlo no significa que yo esté usándolo de manera adecuada y continua. Entonces, ¿qué hacen los 7 dones? Me dan la habilidad para que yo sepa usar la gracia de ser salvo, ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don del entendimiento me abre a todo aquello que Dios hace por mí y lo que puede hacer. El don de inteligencia es un don que me habilita para entender las verdades de la fe. La sabiduría es una capacidad que recibo del poder de lo alto para tomar las mejores decisiones y no perder la gracia. La piedad
me da el sabor de todo aquello que yo recibo, el fervor, la fortaleza, es la perseverancia, la continuidad. El temor, el famoso temor de Dios, actúa en la cabeza de tantos sonsos, dándosle a entender, ¿sí?, que hay cosas que no se puede hacer, que no se puede ser ingenuo frente al mundo. Hoy en día hay una corriente tan ridícula, me perdona la palabra, tan ridícula, que dice, no, tenemos que acercarnos al mundo, porque sí, tenemos que vivir la unidad con el mundo. ¿Cuál unidad? La unidad entre nosotros. Pero frente al mundo tenemos que tener en cuenta los riesgos que llegan a nuestra vida robándonos lo importante. Entonces, el don del temor de Dios es un cinturón de seguridad que primero que hace es recordarme mi vida antes de la conversión, todo aquello que yo había vivido, y frente a los peligros me dice, stop, párate, cuidado, ¿sí? Entonces, vemos que el Espíritu Santo es muy práctico. ¿Por qué? Porque es el Espíritu creativo, y es lo que tenemos que entender. Junto con la gracia santificante recuperada en la confesión, yo recibo los 7 dones que me ayudan a vivir mi vida cristiana, ¿sí?, de manera adecuada, rumbo a dar fruto. Jesús dijo, yo los he escogido para que vayan, den fruto y que el fruto dure, ¿sí? Entonces es lo primero. Luego llegan los carismas, ¿no?, que es otro tema aparte que también vamos a tocar, ¿verdad? Ajá. Sí, padre, no, continuemos, entremos a la materia de los frutos. Los frutos, claro. Sí. Y yo pienso que los frutos es nuestra vida nueva que se manifiesta a través de las habilidades y hábitos que son continuos, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, el fruto de la paz, el amor, la alegría, dominio propio, paciencia, sea parte de nuestro carácter. Cuando hablamos de un hombre nuevo, un corazón nuevo, vida nueva, precisamente es crear en nosotros una persona que no es como una banderita y cambia de opinión cada rato, cada momento lo transforma, la persona que es voluble. No, es una firmeza, una casa levantada en la roca que se manifiesta a través de los hábitos. Son los frutos del Espíritu Santo y es el fin de la vida santificante, ¿verdad? Y cuando Jesús dice que por los frutos nos conocerán, precisamente es eso. Y Jesús no dice por los carismas, aunque son importantes. Ajá. Y conviene aclarar algo, padre, y es que también se ve mucho en esta nueva onda de evangelización actual, que entonces si se abren las puertas de un coliseo, se llevan 3 bandas, que me parece increíble que uno vea que las personas persiguen inclusive más la música que la misma Eucaristía, como le decíamos ahora, porque hay luces, porque hay un espectáculo. Entonces vemos a personas que están dirigiendo estos movimientos diciendo es que no, el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Y ven las multitudes como un fruto del Espíritu Santo, cuando realmente el fruto del Espíritu Santo es la paciencia, el amor, es algo individual, es algo personal en las personas. El fruto del Espíritu Santo es en mí. Es como una especie de geografía de la persona de Jesús. Quien tiene frutos del Espíritu Santo es tranquilo, es noble, tiene obras de misericordia, ama. Entonces, convenir que los frutos del Espíritu Santo es un tema más personal. Cotidiano. De cada quien, no en multitudes. Entonces, es importantísimo aclarar esto, que hay comunidades llenas de personas y a sus grupos llegan multitudes y dicen, no, es que hay frutos del Espíritu Santo. Y justamente en esas comunidades vemos, como dijimos ahora, manifestaciones que no son del Espíritu Santo mismo. Entonces vemos que la comunidad está dando frutos del Espíritu Santo cuando quienes van a ellas, que ciertamente las comunidades son pozos donde muchas personas van a beber, cambian. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de chip, y es que empiezan a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Los grandes eventos puede ser una cirugía, una intervención del médico en nuestra vida, pero luego yo tengo que aprovechar lo que tengo. Por ejemplo, si tengo gastritis y el médico me dice tienes que tomarte esta medicina, luego me dice pero tienes que cuidarte.
Hay un tratamiento, claro, pero también no puedes comer ciertas comidas. Entonces, si yo aplico el consejo del médico, tengo una vida sana. Lo mismo ocurre con los grandes eventos, los retiros. Yo escucho muchas veces cuando llega todavía una ola fuerte, el retiro espiritual, el último día, cuando la gente da testimonio y dice, no, yo sí, a partir de mañana, el lunes, voy a entregarme a Cristo y, por ejemplo, voy a evangelizar en los buses. Todos los días me voy a levantar a las 4 de la mañana, ¿no? Y llega la vida común y corriente y dice, no, más bien voy a coger otro ritmo, otra forma de vida. Claro, uno puede prometer mucho y puede en un gran evento o un retiro espiritual prometer mucho, sentir mucho y querer mucho, pero luego hay que aterrizarlo. Y yo creo que es lo más difícil, lo más difícil. Pero ahí es. En nuestra vida cotidiana, en nuestra oración personal, nuestro compromiso se manifiesta si realmente aprovechamos o no aprovechamos el Espíritu Santo. Y es de una lucha, porque también al lado de la efusión del Espíritu Santo, lo que vemos en la iglesia primitiva, hay una lucha constante. Los apóstoles, por ejemplo, están frente a la persecución, frente a la dificultad. Entonces, también tenemos que entender que sí, hay manifestaciones del Espíritu Santo, los eventos, pero luego yo en mi comunidad, es importante la comunidad donde estoy creciendo espiritualmente, dando fruto. Ciertamente el ejercicio de ser cristiano es dar frutos de Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo volver a ser genuinos, Padre? ¿Qué nos puedes decir a nosotros como católicos? Otra vez vivir esa comunidad primitiva, estos apóstoles que no tenían miedo de ser perseguidos, inclusive de morir. Sí, la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre, en un grado mayor y a veces menor. Lo que pasa es que al recibir la fe y recibir la conversión y volverse creyente, puede estar acompañado con un deseo de vivir cómodo, porque la persecución es continua, siempre ha habido. Entonces, yo por miedo empiezo a evitar la persecución, porque no se trata del martirio de sangre, ¿no? Una persecución que se puede manifestar a través del rechazo, humillación, ¿sí? Exclusión. Entonces, ¿qué ha pasado durante la historia de la iglesia? Que a veces algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos laicos optaron por evitar la persecución buscando una manera de volverse amigos del mundo, complacer y agradar al mundo, despojándose de la radicalidad. Entonces, para que el mundo no me rechace, para que el mundo me acepte, para que el mundo me sobe, para que el mundo me sonríe, yo no voy a pronunciar el evangelio en su totalidad. Voy a pasar el evangelio por el colador del placer humano, del agrado humano, para no chocar con nadie. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en Alemania. Yo no tengo miedo de decirlo, porque, por ejemplo, se quita a un obispo de Puerto Rico, simplemente porque piensa diferente sobre la pandemia, pero los obispos alemanes siguen con sus cargos siendo herejes, algunos, siendo herejes, porque así es. Ellos no tienen miedo públicamente pronunciar la herejía simplemente para cuadrarse con el mundo, con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, con el tema del matrimonio que no lo ven desde la perspectiva de Dios. Entonces, yo veo que es un gran dilema hoy en día con nosotros como creyentes, si de pronto no hemos perdido lo que Jesús dijo, que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y obviamente eso incomoda. Yo a veces digo que somos la sal, pero en el ojo del otro, ¿sí? En el ojo del mundo, eso incomoda. Entonces, claro, como puedo perder mis amigos, en mi trabajo puede ser que me tilden de retrógrado por mi creencia, pero yo quiero ser fiel al Evangelio. Y lo que Jesucristo proclama, lo que Jesucristo expresa en el Evangelio, lo voy a transmitir en su totalidad. Incluso a mí me llega una reflexión muy profunda, lo que Jesús expresa. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa? Jesús dice, no sirve para nada, sino para tirarla y ser pisoteada.
Entonces, ¿qué hace el mundo con los cristianos que no son radicales, que no son fieles al Evangelio y se quieren cuadrar con el mundo para vivir tranquilos? Son pisoteados. Por eso el mundo de hoy nos pisotea. Nos ve chiquitos, porque no somos capaces de defender lo que nosotros creemos. Yo tengo un ejemplo de Polonia, cuando durante el tiempo de comunismo, incluso mi familia pasó por una persecución. Pero todos decíamos, no vamos a agachar delante de un gobierno comunista, porque a mi papá y a mis tíos llegaban las cartas de la policía secreta para cooperar con ellos contra la iglesia directamente. Mi papá era un funcionario público, entonces él recibía continuamente las invitaciones. Y él decía, ¿cómo yo puedo mirar a mis hermanos? ¿Cómo yo puedo ir al templo participando en la Eucaristía si yo estoy cooperando con la policía secreta contra la fe? Entonces, eso es lo que a nosotros nos fortaleció mucho. Y es algo muy particular en Polonia, que la fe y la tradición y la cultura cristiana, porque no solamente la fe como una emoción interna, sino la cultura, el ambiente cristiano, perdura con toda la claridad. Y si uno, por ejemplo, va a escuchar a los obispos polacos, hablan directamente, sin dar tanta vuelta, sin sobar el mundo, porque un político se va a poner bravo. Que se ponga bravo, que se ponga bravo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿acaso yo no puedo predicar mi evangelio? Entonces, eso es lo que tenemos que vivir hoy en día con toda la claridad, a pesar de las consecuencias. Si me quieren matar, que me maten. Así pasó, por ejemplo, con el tema de la pandemia, sí, y la pastoral con los enfermos. La pregunta, ¿dónde están los sacerdotes que van a la clínica y atienden a los enfermos? ¿Porque tenemos miedo de morir? Vamos a morir a causa del servicio al Evangelio. Yo prefiero morir a causa de una enfermedad que me llegó por el servicio que porque estaba sentado en la casa lleno de miedo. Y yo pienso que es un tema muy, muy delicado, sí, es delicado, pero es un tema necesario para tocar, para hacer hoy en día una evaluación entre todos, empezando por los obispos, que muchas veces cerraron los templos tan rápido. Sí, padre. Incluso yo me acuerdo que el día cuando se cerraban los templos, leíamos la lectura de Daniel 3:44 y adelante, algo tan profético. Y decía el texto bíblico, ya no hay príncipes, ya no hay sacerdotes, ya no hay ofrendas, ya no hay lugar donde ofrecer nuestro culto al Señor. Así decía el texto. Y la chica que leyó este texto bíblico en la misa el día, yo creo que es martes, tercera semana de Cuaresma, empezó a llorar. Esto fue en la Casa Jerusalén, en Bogotá. Yo celebré la misa y empezó a llorar. Y todos se conmovieron, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que todo se cerró tan fácil, que todos nos llenamos de miedo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Yo no digo que no haya necesidad de cuidarse. Sí hay que cuidarse. Pero frente a lo que ocurre en el mundo, nosotros tenemos que poner la radicalidad desde la fe. En la predicación, la acción pastoral, el acompañamiento de los laicos. Porque si no, la gente sí nos va a pisotear. Nos va a tratar así, de los chiquitos, que no sirven para nada, como dice Jesús. Entonces es necesario sí o sí volver a ser radicales, sí, genuinos. A la fuente del Evangelio, claro que sí. Ir a la raíz de todo. A la raíz, claro que sí. Padre, ya estamos llegando al final de El Gran Desconocido y esto es una pregunta obligada de nuestro programa. Tu experiencia personal más mística con el Espíritu Santo, esa experiencia sobrenatural que definitivamente te marcó y dice, caramba, esto es real, esto es de verdad. Tu experiencia sobrenatural puede ser consagrando en una consejería o simplemente disfrutando del día. Una experiencia que tu mente y tu corazón en este momento te lleve a, yo aquí vivía el Espíritu Santo de manera sobrenatural. La experiencia que tuve con el Espíritu Santo durante el seminario de Vida Nueva, en el seminario en Polonia, en el 95, que yo tuve un momento cuando
mis amigos del curso y uno de los sacerdotes encargados estaba orando por mí. Tuve una experiencia del amor de Dios tan profundo, sentirme amado por Dios. Una experiencia tan palpable fue durante la oración de intercesión, incluso acompañada con un leve descanso en el Espíritu Santo también. Pero sí, eso me dio entender y experimentar, porque no lo puedo expresar con las palabras humanas, precisamente este amor tan grande que Dios nos tiene, hasta el extremo, hasta lo profundo. Hasta el extremo hablando de Jesucristo, ¿no? Y hasta lo profundo, claro, por el corazón abierto. Qué bonito, Padre. Bueno, hemos llegado al final del Gran Desconocido. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias de verdad, Will. Y compartan este material. Hay personas que de verdad necesitan escuchar este tipo de contenidos. Es necesario entender que no tenemos que saber qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo, porque después de todo es persona. Así hayan teologías. Hace poco leía un tratado teológico que decía que el Espíritu Santo no era persona, sino más bien una fuente actuante. Y ciertamente escuché a un par de servidores de Dios diciendo, wow, esto está llegando a una conclusión tremenda, porque ellos tienen unas bases impresionantes. Es que es increíble cómo desde la academia se pretende inclusive desvirtuar al Espíritu Santo como persona. Es necesario que nosotros entendamos qué es, un quién, no un qué. El Espíritu Santo es persona y para esto están estos espacios. Padre, para terminar nos gustaría que nos hables de tu comunidad, de la casa. Tenemos el cuadro que simboliza nuestra comunidad, Unión del Apostolado Católico, el cuadro que San Vicente Palotti, el fundador de nuestra comunidad en el año 1835, nos propone el Pentecostés, permanecer en el cenáculo. Se habla mucho de la efusión del Espíritu Santo, pero se habla muy poco del tiempo previo, de la preparación para la efusión del Espíritu Santo. La comunión, la meditación de la palabra, porque según la tradición de la Iglesia, los apóstoles congregados en el cenáculo están preparándose para el Pentecostés, que es la fiesta de la Torá. Entonces, escuchando la palabra, sumergiéndose en la meditación. La Virgen María, pues la que acompaña, también comparte su experiencia con su Hijo Jesucristo. Y lo que se menciona en el cuadro es la diversidad. Muchas veces nos comparamos con las demás personas, ¿no? Diciendo, oh, yo quiero tener el mismo carisma que tiene Diego o el mismo carisma que tiene Carolina. No, cada uno tiene su carisma particular, su llamado personal. Eso se expresa a través de la variedad de la experiencia del Espíritu Santo en el cenáculo y la importancia de la Virgen María, ¿no? La primera, la Inmaculada, llena del Espíritu Santo. Lo que se nos habla mucho a nosotros, no es suficiente recibir al Espíritu Santo, sino quedarnos llenos del Espíritu Santo. Claro, entonces hay que vivir un Pentecostés continuo, sí, en ese orden de ideas. Exacto. Porque después del Pentecostés hubo un cambio no solo en las personas, sino en la historia. Claro. Y hoy día, en el Pentecostés se vivió un avivamiento, digámoslo así. Y hoy día tomamos por avivamiento el ejercicio de canciones para aplaudir y saltar, cuando ciertamente el avivamiento cambia la historia de la humanidad. Sí, hay que pasar de los aeróbicos carismáticos a la plenitud del Espíritu Santo. Exacto, hay que vivir entonces continuamente en el Espíritu. Gracias, Padre, por acompañarnos este domingo. Y muchas gracias. Bueno, esto es Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón del Padre. Dios los bendiga. Chao.